Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con una oración. ¿Quiere por favor inclinar su rostro? Dios, oh Dios, Dios de toda gloria, Dios bueno y misericordioso, en esta noche venimos a ti a suplicarte, Señor, a clamar por tu voluntad en nuestras vidas. Esta noche, Señor, queremos que tú nos hables por medio de tu palabra, que seas tú, Señor, el que guía las palabras que salen de mi boca y guía los corazones de cada uno de los aquí presentes, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nosotros, que nos llenes de entendimiento por medio de tu Espíritu, que exaltemos a tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros y que todo sea para su gloria y su honra, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Estamos en el libro de Hechos. ¿Quiere por favor abrir sus Biblias a Hechos? Estos últimos domingos han estado bastante confrontantes, ¿cierto? Alguien se me acercó y me preguntó, ¿será que yo no soy salvo? Algunos probablemente de ustedes también han dudado y yo no sé. Yo no sé, la salvación es de arriba y es el Espíritu de Dios el que confirma la salvación de las personas. Y si está dudando, no está mal, porque si no es salvo, pues vaya a Él, porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo le echaré fuera, dice Jesucristo. Ahora, si es salvo y duda, puede ser por dos cosas: o está en pecado y eso le quita el gozo de la salvación y por eso debe ir a Él arrepentido, como hizo David. Lávame por completo, dice él en el Salmo 51, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Eso dijo David. Restitúyeme el gozo de tu salvación, dice más tarde en el versículo 12. O también puede ser que esté dudando sin motivos. Por eso igual debe ir a Él para que le dé la seguridad de la salvación. Y esto se logra pasando tiempo en oración, leyendo y obedeciendo su palabra. Esto de la salvación es algo que al menos todos los que estamos acá anhelamos. Y es lo que anhelaban los que escuchaban a Pedro predicando. Al oír esto, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Así de pronto quedaron algunos el domingo: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y Pedro se los dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que predica Pedro en su primer sermón. Pero el segundo sermón, que es el sermón en el que nos encontramos, él regresa a casi la misma frase. Noten el versículo 19, capítulo 3, versículo 19. Él dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Estas palabras son el clímax de ese segundo sermón de Pedro. Y si observan, es la forma en que Pedro cierra sus sermones, suplicándoles que se arrepientan. Él acaba de predicar acerca de la muerte y sepultura de nuestro Señor, predicó acerca de esa poderosa resurrección y luego de su ascensión, y también le mostró cómo nuestro Señor vendría de nuevo para establecer nuevos cielos y nueva tierra y para reinar para siempre en la gloria eterna. Fue
una predicación impresionante. Y él usó la curación del cojo como un instrumento para lograr su atención. Y les dijo con claridad, les dijo, es por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro y Juan no habían hecho nada para sanar a este hombre. No había sido por su poder o por su piedad. Y Pedro les dice que es por el poder del Espíritu Santo que el Jesús resucitado ha enviado a ellos para poder hacer ese milagro. Esa es la única forma de explicar ese milagro. Y luego en el versículo 18 encontramos un pero es lo que se anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. No necesitaban ver esto con asombro, porque es lo que debía suceder. Y noten el versículo 24 del capítulo 3. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Hay una nueva era que inicia con Jesús y Pedro está confirmando que este es el Mesías, que Jesucristo es el Mesías profetizado. Hay una nueva era que empieza con él y les dice que pueden entonces participar de las bendiciones de esta era venidera. Pero estas personas siguen muy compungidas porque lo crucificaron. Sin embargo, Pedro les dice que eso lo hicieron por ignorancia, y de eso hablamos el miércoles pasado. Y ahora, hermanos, sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Y Pedro quiere que vean que a pesar de eso pueden participar de sus bendiciones. Y por eso les dice aquí en el versículo 19, les dice, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados, sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Este es el mensaje del Evangelio. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Eso es el cristianismo. No se trata de psicología, no se trata de crecimiento personal, no se trata de inventarse una religión o tener un éxtasis espiritual. No tiene que ver nada con el misticismo, no tiene nada que ver con las canciones que cantamos. Alguien me dijo, es que yo voy a la iglesia porque tiene una alabanza preciosa. No está hablando de la de nosotros, no quiero decir que nosotros tengamos una alabanza mala, pero él va a ese lugar porque él dice, allá tiene una alabanza súper buena, pero esa no es la manera, ese no es el cristianismo. No es nada de eso. El mensaje de Pedro es un mensaje de arrepentimiento y es un mensaje donde proclama que ha venido el Hijo de Dios a este mundo para salvar a los impíos. Este es el mensaje, es un mensaje de salvación, arrepentidos. Y ese siempre ha sido el mensaje a lo largo de toda la historia. Jeremías lo proclama, él lo proclama a la nación de Israel porque la nación de Israel no se quería arrepentir. Él les dice, y les dirás, así dice el Señor, los que caen no se levantan, el que se desvía no se arrepiente. ¿Por qué entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía, se aferran al engaño, rehúsan volver? Él les está criticando que no se arrepienten. A Ezequiel le ordenó Dios que predicara arrepentimiento. Le dice a él, por tanto, le dice Dios a Ezequiel, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepentíos y apartaos de vuestros ídolos y de vuestras abominaciones, apartad vuestros rostros. Ezequiel 14:6. Y luego en 2 de Reyes 17:13 se resume la triste historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá, a los dos, por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo, volveos,
arrepentíos, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz, como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios. El principal ministerio de los profetas fue llevar a Israel al arrepentimiento. Pero la nación, ¿qué hizo? Se negó a escucharlos y por eso sufrió las consecuencias de destrucción y las consecuencias de cautiverio. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento es el mismo mensaje. Mateo 3, 1 y 2, allí relata el ministerio del precursor de Jesucristo. En aquellos días, dice el texto, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mismo mensaje que da Jesucristo. Las primeras palabras públicas de Jesucristo son en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse es igualmente el mensaje de Pedro en Hechos, ya lo vimos. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo es otro que predicó acerca de la necesidad del arrepentimiento. Un día les estaba hablando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 20:21 dijo esto: por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26 desde el 19 hasta el 20. Es decir que esto del arrepentimiento, si se quiere, es el fundamento del cristianismo. Vengan conmigo a Hechos 3:19, allí está, como les dije, este es el clímax del sermón, es la conclusión del sermón. Les pide que se arrepientan por haber rechazado a su Mesías y por estar en una rebelión con Dios. En la primera parte de su sermón, él les sentencia, los condena porque tenían culpa. Y ahora con estas palabras les está ofreciendo una esperanza. Les está asegurando que no es demasiado tarde para arrepentirse y que si lo hacen van a recibir las bendiciones prometidas del nuevo pacto. Arrepentimiento, entonces, es un término, como lo ven, clave tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y ese es el mensaje: arrepiéntanse. Arrepentirse es cambiar de opinión o cambiar de propósito. Arrepentirse implica más que una simple decisión en su mente. Es un cambio de mente que resulta en un cambio de conducta. Arrepentirse significa que piensa en lo que está haciendo incorrecto y cambia de conducta. En la parábola de los dos hijos de Mateo 21, el Señor Jesucristo dio una ilustración del verdadero arrepentimiento. Allí en Mateo 21:28 dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: yo iré, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús le dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que a vosotros. Noten a este hijo arrepentido. Él mismo dice: no, yo no voy a ir al principio. Pero este hombre piensa lo que ha dicho, lo medita y cambia. No solo pensó, sino que cambió de opinión. Y no solamente cambió de opinión, sino que actuó. Fue. Juan el Bautista exigió que todo el que afirmara arrepentirse
lo confirmara con una evidencia, una vida transformada. Eso lo dice Mateo 3:6, dice, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio a muchos de los fariseos y saduceos que venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por lo tanto, dad frutos. Eso es importante. Al arrepentimiento dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cómo se logra eso? Pensando en lo que hace, en lo que se hace. Y luego, después de pensar, después de cambiar de idea, entonces cambia de conducta. Esa es la naturaleza del arrepentimiento. Y el plan de Dios, el propósito de Dios es que se arrepientan, dice Hechos 17:30. Y Dios, para lograr ese propósito, usa al menos 4 motivaciones. El pastor MacArthur las resume de esta forma. Primero, el conocimiento de que la verdad revelada de Dios debe ocasionar arrepentimiento en los hombres. Los hombres, al conocer la verdad, al ver la verdad, se arrepienten. Mateo 11:24, allí muestra que Jesús reprende duramente a las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum por negarse a arrepentirse. Ay de ti, Corazín, ¿recuerdan? Ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace mucho tiempo se hubieran arrepentido en Sicilio y ceniza. Por eso os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ellos ya saben, conocen las verdades. La verdad, la persona que conoce la verdad le debe llevar al arrepentimiento. Ellos vieron la verdad y no se arrepintieron, pero eso no justifica que sí deberían haberse arrepentido. Cuando uno conoce la verdad, cuando uno la ve, se debe arrepentir, le debe llevar al arrepentimiento. Lucas 16:30 ilustra la suficiencia de la palabra de Dios para llevarle al arrepentimiento. Lucas 16:30 dice, y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. En realidad no son los milagros, es la palabra de Dios la que causa el arrepentimiento. Si el apóstol, de la misma forma, el apóstol Juan definió con estas palabras el propósito de escribir su evangelio. En Juan 20:30 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Es decir, que al ver las palabras hay un arrepentimiento. Dios ha dado a los hombres toda la evidencia necesaria que necesitan, todo lo que necesitan para llegar a una conclusión de quién es Jesucristo y de esa forma arrepentirse. Y quienes, por lo tanto, que no se arrepienten no tienen excusa. Segundo, también Dios usa el dolor por el pecado para llevar a los hombres al arrepentimiento. En 2 Corintios 7:9 Pablo escribió, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sin embargo, no debe confundir el dolor por el pecado con el verdadero arrepentimiento, porque a veces el dolor por el pecado
produce un remordimiento, y eso no es arrepentimiento, y eso lo vemos con regularidad. Muchas personas pecan que no son creyentes y tienen un dolor por haber ofendido a alguien por su pecado, pero eso no es arrepentimiento. ¿Recuerdan lo que sucedió con Judas? Es simplemente tristeza lo que tenía él por el pecado, pero no se arrepintió. Es posible entonces tener ese dolor por el pecado y no arrepentirse. Es posible tener el conocimiento y no arrepentirse. Y tercero, la bondad y la generosidad de Dios también deben motivar el arrepentimiento. En Romanos 2:4, Pablo reprende a Israel por no entenderlo. Dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es decir, que ese amor de Dios, esa tolerancia, ese actuar correcto de Dios nos lleva al arrepentimiento, lleva a las personas al arrepentimiento. Dios imparte esa gracia común sobre todos. Dios bendice a los hombres, Él bendice a todos los hombres para que disfruten de este mundo. Mateo 5:45 lo dice: Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Esa es la gracia de Dios que debe llevar al arrepentimiento. Y una motivación final para arrepentirse es el temor al juicio final. En Hechos 17:30 dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora que todos los hombres en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de los muertos. Es decir, que el arrepentimiento debe llegar de esa triste realidad de un juicio. Hay un juicio venidero y debería ese juicio venidero llevar a todas las personas al arrepentimiento y volverse a Dios buscando el perdón. No existe otra vía, no hay otra vía de escape. Pedro, en su primera parte de su sermón, dio a los oyentes abundante evidencia de que a Israel había llegado a una conclusión equivocada de quién es Cristo. Ellos no entendieron quién era Él. Entonces los llamó y les dijo: arrepiéntanse y consideren a Cristo y pongan su fe en Él. Es lo que Él les está predicando. Y para persuadirlos les da estos resultados prometidos. Si se arrepienten, Dios los va a perdonar, les va a perdonar los pecados. El reino vendrá, el Mesías volverá, el juicio se evitará y las bendiciones las van a recibir, se van a llevar a cabo. Arrepentidos, entonces dice. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados. La verdad es que Dios misericordiosamente ha provisto para los hombres algo que ellos por ellos mismos no pueden conseguir. ¿Y eso qué es? El perdón de pecados. Isaías 43:25 nos lo dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Y luego Isaías 44:22 adiciona eso: es disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Solo hay una manera de recibir el perdón de pecados, solo hay una manera de borrar los pecados, y es por medio de la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y otra vez lo dice Pablo en Hechos 5, Pedro en Hechos 5, dice: a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Esto es Hechos 10:43. La primera porción en Hechos 5 y esto es el último versículo, es 10:43. Pablo se lo dijo también a los efesios: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Efesios otra vez agrega, dice: así como también Dios os perdonó en Cristo. Es decir, que la muerte de Jesucristo
logró lo que el sistema de ofrendas levíticos no podía hacer, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, dice el autor de Hebreos 10:4. Borrar es borrar la tinta del documento. Significa cancelar el documento de deuda, como lo dice Pablo en Colosenses 2:14. En el pasado se escribían en esos documentos, en esos papiros se escribían cosas, y si ya no se necesitaba lo que se escribía, simplemente pasaban con una esponja y lo borraban, y se volvía a escribir. Y Dios eso es lo que está haciendo exactamente. No está tachando los pecados de los creyentes, Él los borra por completo. Y ya borrados, evita la posibilidad de ser revisados o de ser recordados. Incluso borra el más terrible de todos los pecados, y fue el pecado de rechazar al Mesías. Y aquellos que ponen su fe en Cristo están unidos con Él en su muerte y en su resurrección. Por tanto, Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Como resultado, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, el perdón de pecados produce gozo, produce alivio de culpa. Ese es el gozo de la salvación. Pensemos, probablemente usted ha escuchado de los 4 hermanos que están buscando en la selva del Putumayo. Una avioneta con sus padres se estrelló en la selva del Putumayo, encontraron la avioneta con los cuerpos de los padres, pero nada de los niños, no los encontraron. Ellos están caminando, llevan varios días caminando por la selva. Hay una niña que tiene 13, otro tiene 9, el otro tiene 4 y el otro no tiene sino 11 meses. Y pues todos oramos y esperamos que los encuentren. Pero traigo esto para que piense que usted es uno de ellos, piense que es uno de los niños que está caminando de aquí para allá. Hay un calor sofocante, está lleno de peligros, hay jaguares, hay necesidad de alimento, están en un lugar lleno de insectos y están perdidos en medio de la inmensidad de la selva. Bueno, la venida de nuestro Señor lo que hace es rescatarle. Jesús es ese soplo de esperanza en medio de una multitud de peligros. Y la venida del Señor Jesucristo a este mundo trae ese soplo de esperanza. Esa es la esperanza de la que está hablando Pedro. A pesar de que este mundo está lleno de peligros y es como si estuvieran en la selva, es por lo que Mateo dice: el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Estar en la selva es estar en las tinieblas, y el perdón de pecados es como los tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor. Estar sin Cristo es eso, es caminar en medio de la manigua, sin pistas, sin ver ningún camino y ver solo árboles y árboles de más de 30 metros de altura. El sol sale y casi no se ve por la espesura de la vegetación. Es un calor húmedo, es abrumante, y de repente ve la luz de un pueblo. Esas son las expresiones que está usando la Escritura para transmitir las bendiciones de esta gran salvación que se consigue al arrepentirse. Cuando todo lo demás ha fallado, cuando todo es pecado, cuando todo es vergüenza, cuando la humanidad está derrotada y sin esperanza, Cristo viene y de inmediato hay esperanza. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la inequidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta es la esperanza, esta es la preciosa esperanza que tenemos. Esta es la predicación de Pedro.
está predicando: arrepentíos y todos tus pecados van a ser perdonados, es lo que les dice. Significa que Dios está preocupado por este mundo. Se ha perdido en la manigua, no hay un camino visible, pero cuando viene la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de mostrar, a fin de dar esa luz, a fin de dar esa esperanza, ese nuevo camino, mostrar ese camino. Y esto, repito, es el soplo de esperanza que da Dios. Este es el gran mensaje que está predicando Pedro el día de Pentecostés, es el gran mensaje que está predicando ahora en su segundo sermón. Ahí estaban los discípulos inclusive en el aposento alto, y de repente viene del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estas personas estaban sentadas. Hechos 2:2. Y no es un viento que se haya generado en la habitación, no fue producido por alguna máquina hecha por los hombres, no, viene del exterior y siempre lo hace, viene del cielo. El evangelio es algo sobrenatural que pasa. Este es el mensaje milagroso. Y debido a que Dios está preocupado por usted, hay una esperanza eterna. Para usted hay un aliento de esperanza. Si duda de su salvación, esta es la confirmación de que hace parte de Él. Arrepentidos, dice, arrepentidos, y todos tus pecados serán perdonados. ¿Cuánto hubiera yo querido que toda la iglesia estuviera hoy acá, no sufriendo como quedaron el domingo, sino regocijándose en la salvación hoy, diciendo: gracias a Dios, ese es el camino a la salvación. Arrepentidos. Esa es la esperanza, porque vienen tiempos de refrigerio, vienen de la presencia del Señor. ¿Cómo se sentiría bajo las condiciones que estaba escribiendo? Ha perdido de pronto toda su energía, no hay alimento, es húmedo, el calor es terrible, pero de repente son conscientes de algo nuevo, una frescura, un bálsamo, algo que le hace sentir que podrá dejar todo esto y que ya no están condenados a la muerte. ¿Qué mejor que eso? ¿Y cómo se logra? Pedro da la respuesta: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Funciona de esta manera. Cuando los hombres y las mujeres realmente entienden la vida, cuando son iluminados y liberados de esta terrible ignorancia, se dan cuenta que solamente tienen un problema real, y es que están separados de Dios. Hay un sentimiento de culpa, un sentimiento de condenación, un sentimiento de ser rebeldes contra un Dios santo, y una conciencia con la que no pueden hacer nada al respecto. Finalmente se sienten inútiles, pero justo cuando están completamente terminados y listos para morir, justo en ese momento la brisa comienza a soplar y el Hijo de Dios aparece, y se dan cuenta de que pueden ser perdonados, que sus pecados son borrados para siempre. ¿Hay algo más? ¿Hay algo mejor que esto? ¿Hay algo que se pueda comparar con esa realidad? El Hijo de Dios vino al mundo para eliminar su culpa. Él murió para que pudieran ser perdonados. Él se llevó todos sus pecados en su cuerpo a ese madero. Y Él ha quitado, todo lo que estaba aplastándole. La culpa se ha ido. Y con ella el miedo al juicio. Con ella el sentido de condenación. En un momento, en un instante, estamos llenos de desesperanza, están llenos de desesperanza, estremecidos con una total desesperanza, pero al momento siguiente claman como clamó Pablo. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la carne se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Romanos 8, 1 al 4. Así como estás sintiendo que la lucha es completamente inútil y todo es inútil, Jesús apenas en ese momento que está listo, está dispuesto a rendirse y decir, no puedo hacerlo más, nadie puede. Escucha estas palabras misericordiosas: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. No puede seguir tambaleándose ahí más. Ven, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. No le dejan solo. Él dice en esencia, yo estoy contigo. He traído refrigerios celestiales y estaré contigo para siempre. Únase a mí y yo le conduciré a la gloria eterna. Así que la angustia comienza a desvanecerse y hay un aire fresco entrando, un aliento de alivio, así como un aliento de esperanza. Pero también es el aliento de vida, el aliento vivificante que Dios le da una nueva energía, un nuevo poder. Escuche a Juan cuando lo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escuchen, dijo Pedro, estas palabras en Jerusalén. Lo que necesita es una nueva vida. Piensen en ese hombre que tenía 40 años, que era incapaz de moverse. Y luego mírelo cantando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué ha pasado? Pues este Jesús resucitado le ha dado vida y poder a este hombre. Estaban asombrados de nosotros, dice Pedro, pero no somos nada, dice él. No somos más que unos pescadores, no tengo fuerza, no tengo poder. No es mi piedad la que permitió decirle a este hombre que caminara. Es en el nombre del Señor Jesucristo que este hombre se levantó y andó. Estaba desorientado y perdido en una selva desconcertante, húmeda y caloroso, pero Él es el que entra, Él es el que le encuentra, Él es el que le da el aliento de vida y nace del Espíritu y es un nuevo hombre. Ese es el mensaje, es el soplo de Dios y ese soplo es el Espíritu Santo que le da nueva vida. Nuestro Señor se lo dijo a Nicodemo, como vimos el domingo. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Ese viento de Dios creará en usted un nuevo inicio de vida. Comienza una nueva existencia y es una nueva persona, es una nueva creación. Y apenas podrá creer lo que era en el pasado, que murió. Antes estaba sofocado en un ambiente malsano, pero ahora tendrá y tiene la confianza, una esperanza tan bendita que apenas va a reconocerse a usted mismo, tendrá un nuevo poder en su vida porque el Espíritu Santo entra en su vida y va a estar morando dentro de usted y dentro de mí, por supuesto. Sobre todo, conocerá un espíritu de gozo, un espíritu de regocijo que nunca antes había conocido. Va a conocer el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, es mansedumbre, es dominio propio. Eso es todo. El apóstol Pablo lo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ser cristiano no significa que está logrando caminar a un lugar de refrigerio, o que ya no cae, o que es muy moral y decente. No. Es como este hombre que caminó y saltó y alabó a Dios. Los cristianos no son hombres y mujeres miserables que solo logran arrastrarse por este mundo. No, son personas a quien el Espíritu de Dios ha venido por medio del Señor Jesucristo.
tienen una nueva vida y esa vida está brotando dentro de ellos. Como ya hemos visto al final del capítulo 2 de Hechos, eso es lo que le sucede a las personas que creen este mensaje. Entonces, dice allí en Hechos 2:41, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ese es el mensaje para la iglesia cristiana. Pero está diciendo, no nos mire a nosotros, pero mire a ese hombre que sí les ha sanado. Mire la explicación de todo. Mire de dónde sacó el poder, de dónde vino la vida nueva para él. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué pudo Pedro y Juan, o Simón Pedro, predicar de la manera que predicó? ¿Por qué ha perdido el miedo a las autoridades? ¿De dónde saca él esa energía divina? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo tiene? Tiene eso del Espíritu Santo. Él tiene ese gozo, ese regocijo, esa alegría y esa alabanza al Señor, porque ahora tiene el Espíritu Santo. Y es por la fe en su nombre que el hombre cojo pudo caminar. Es en el nombre de Jesús que le ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis, se lo dijo allí en el texto. Escuchen, dijo Pedro en resumen. ¿No ven que esto es lo que necesitan? ¿Cómo está con todo esto? Es lo que le está preguntando a usted y a mí. Puede que no esté en este momento físicamente paralizado, pero ¿qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con su alma? ¿Su mente está libre? ¿Está su corazón lleno de gozo, de alegría al escuchar esto? ¿De que algún poder es a su voluntad? ¿Está viviendo probablemente para la gloria de Dios o simplemente está existiendo? De pronto aplastados por los problemas de esta vida, de pronto en el punto de agotamiento, casi desesperado. Sigue pensando que las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, lo entretienen de alguna forma y lo libera de los problemas, pero al tiempo que deja el entretenimiento regresa al mismo problema. Mientras leemos la historia de estos niños en la mitad del Putumayo, bueno, yo no estoy allá, dirá, yo no estoy allá, no estoy en el Putumayo, pero de pronto sí está perdido de la misma forma. Solo ha visto el espejismo que el mundo ofrece con el entretenimiento y la falsa esperanza. Yo le pregunto, ¿eso describe su vida? Lo que necesita es ese aliento de Dios en su alma. Lo que necesita es esa luz celestial. Lo que necesita es el Espíritu Santo. Y Pedro lo que está diciendo acá es, arrepiéntase. Piense bien lo que está haciendo. Vea la verdad, vea la enormidad de lo que ha hecho. Mire que este hombre canta, salta, adora, alaba al Señor y lo hace porque sabe que Cristo ha resucitado. Por eso nosotros que hemos creído, esa debe ser nuestra constante actitud de gozo, de regocijo por lo que Dios ha hecho. Véanlo, crean en Él y Él enviará dentro de ustedes, como lo ha hecho con nosotros, este aliento de vida que le pondrá de pie. Hará de ustedes una nueva persona que estará lleno de ese gozo indescriptible y lleno de gloria. ¿Sabe? Pedro dijo, Él regresará un día y luego destruirá a todos sus enemigos y establecerá su reino eterno. Será un reino de gloria y todo en ese lugar será puro. No habrá nubes, ni dolor, ni oscuridad, ni muerte, y todo será gloria. ¿No le gustaría un anticipo de eso ahora? ¿No le gustaría estar renovado y preparado para eso? Todo lo que necesita hacer es lo que Pedro dice, arrepiéntete, por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. No solo
todos sus pecados serán borrados, sino comenzará a experimentar una temporada de refrigerio. Por eso es importante reconocer la salvación, mantenerla presente. Ese gozo de la salvación no se puede perder. Si usted es uno de ellos, no debería sentirse abrumado, debería sentirse regocijado de la predicación del arrepentimiento, porque Él le ha permitido conocer al Señor Jesucristo. Él le ha borrado sus pecados por completo. No tiene más que venir a Él en agradecimiento. Si no es de Él, no tiene nada más que venir a Él en súplica. Y Jesucristo le dará ese gozo, ese bálsamo, esa frialdad en medio de la situación en que se encuentra. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias te damos porque nos recuerdas este gozo de la salvación. No permita, Señor, que lo perdamos, que por más que el mundo nos lleve a sufrir, a estar preocupados por las cosas mundanas, Señor, sabemos que tenemos una esperanza, sabemos que hemos creído en aquel que puede transformar una vida. Y todos los que acá se encuentran, Señor, que son parte de ti, afírmalo, Señor. Dales ese gozo permanente de ti, Señor. Permíteles que ese gozo de la salvación no se pierda de ninguna forma. Ayúdalos a estar buscando, Señor. Ayúdame a mí también a estar buscando constantemente tu gloria, tu honra. Ayúdanos a ser diligentes en la oración, diligentes en la lectura, diligentes, Señor, en el compañerismo, en la comunión cristiana. Permítenos, Señor, siempre mantener ese gozo ardiente, ese fuego ardiente en nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.